Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es lunes, es 22 de febrero y enseguida vamos a conectar, como todos los días, en Visión Global con México y con Estados Unidos. Arrancamos repasando algunas de las claves de la jornada en Europa y en España. Hoy miramos al último avance de la Comisión Europea. Ha dado luz verde a la última reforma del marco legal sobre ayudas de Estado adoptado por el Gobierno español para proporcionar ayudas directas a empresas y autónomos, al entender que se trata de una medida necesaria, adecuada y proporcionada para evitar problemas graves en la economía. Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional alerta hoy a la Unión del riesgo de que la crisis provocada por el confinamiento en 2020 a causa de la pandemia se transforme en lo que ha llamado una gran divergencia por el distinto grado de impacto de la recesión y la intensidad de la recuperación por las distintas posiciones de partida y estructuras de las economías, subrayando que una retirada prematura de las medidas de apoyo puede exacerbar las desigualdades. El fondo prevé un crecimiento del PIB global del 5,5% este año y del 4,2% en la Unión Europea, pero alerta de que destinos turísticos como España, Grecia o Italia están sufriendo un impacto mucho más acusado. Un impacto que se ve reflejado en las cifras que hemos conocido hoy con el Instituto Nacional de Estadística. Nos da cuenta de que el sector servicios ha sufrido su mayor desplome en 20 años, recortando su facturación un 15,6% en 2020. Rompe así con 6 años de crecimientos anuales consecutivos. La facturación de la industria también cae a mínimos desde 2009, con un recorte del 12% en 2020. Y también rompe con 6 años consecutivos de crecimiento. El mayor retroceso se centró en la energía, siendo superior al 41,5%. También descienden los bienes de equipo, los bienes de consumo duradero y los no duraderos. Y las ramas más golpeadas son el refino de petróleo, la fabricación de artículos de joyería e instrumentos musicales y la industria del cuero y el calzado. Otra de las referencias de la jornada nos llega hoy desde Alemania, desde la locomotora europea, donde la confianza de los empresarios parece que rebota en febrero y alcanza máximos desde octubre, antes de la segunda ola. Desde el IFO, desde el Instituto de Economía de Múnich, aseguran que la economía germana está siendo más robusta a pesar de los confinamientos, gracias a la fortaleza de la industria. Y también hoy allí tenemos la referencia del informe mensual del Bundesbank. Prevé que la economía germana retome su recuperación a partir de primavera, tras un primer trimestre del año marcado por la extensión y el endurecimiento de las limitaciones. Atentos también este lunes al último movimiento de Pekín. China pide a Estados Unidos que elimine los aranceles y las sanciones sobre productos y empresas chinas. Asegura que la anterior administración estadounidense cometió graves errores de juicio, lo que generó una difícil situación en las relaciones diplomáticas entre ambos países, y eso ha desembocado en un daño incalculable. En los mercados hemos iniciado la semana en negativo, la última semana de febrero parece que se mantienen las dudas. El IBEX 35 ha terminado la jornada con una caída del 0,48%, pero por encima de los 8.112 puntos. En el resto de Europa, caídas también en las principales plazas del viejo continente, y en Estados Unidos continúan también los recortes, especialmente acusados en el Nasdaq 100, donde caen más del 2%. Allí en Estados Unidos esta semana tendremos la referencia del PIB, que probablemente se revise al alza, y también declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell. Hoy, por cierto, ha hablado también Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, y ha dicho que están vigilando los rendimientos de los bonos. En Estados Unidos miramos a las caídas de Petrobras de más del 20%, también miramos a los descensos de Boeing de en torno al 2%, tras recomendar suspender las operaciones de sus aviones modelo 777 por un incidente ocurrido el sábado en Colorado. Y también miramos a las cuentas del grupo audiovisual Discovery Communications, que se anota un beneficio neto atribuido de 1.200 millones de dólares, lo que equivale a un descenso del 41%. Es hora ya de conectar con México. Me acompaña ya en conexión con México José Ricardo Rangel. ¿Qué tal? Feliz inicio de semana. ¿Qué tal? Feliz inicio de semana, Raquel. ¿Cómo estamos?
Pues bien, aquí ya terminando la jornada, hoy con caídas en los mercados. Ahora me cuentas qué tal está México en este sentido. Y bueno, también estaba viendo justo un dato ahora mismo, ¿no? El presidente López Obrador hablando sobre las previsiones, ¿no? Del Producto Interior Bruto. Cuéntanos, ¿cuál es la actualidad en este inicio de semana en México? Pues mira, a diferencia de nuestros pares de ustedes y de Estados Unidos, pues nosotros estamos iniciando una semana positiva en los mercados. La verdad es de que pues la noticia más sonada este fin de semana fue que nuestro secretario de Salud se contrajo de COVID y bueno, pues básicamente eso es lo principal que estamos viviendo en las bolsas hoy por hoy. Pero bueno, la verdad es que sin más preámbulos me gustaría iniciar con nuestro invitado, que él es analista precisamente de Casa de Bolsa y que creo que nos puede dar más detalles al respecto, mi querida Raquel. Sí, pues podemos presentar ya también a Carlos Hernández García, ya le vemos en pantalla, analista financiero en Masari Casa de Bolsa. Carlos, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos este ratito. Al contrario, muchas gracias por la invitación y gracias a todo tu auditorio. Un placer platicar por acá. Bueno, hoy queríamos hablar contigo, José Ricardo, sobre lo que está sucediendo en la moneda, la depreciación del peso mexicano en esta última semana. Cuéntanos, ¿cuál es el movimiento, ¿no?, que ha tenido la divisa mexicana? Mira, realmente hemos visto una depresión importante en el tipo de cambio. Vimos que de la semana pasada aquí ha perdido más de 3% la divisa y en lo que va el año lleva un 4%. La razón de esto obedece a tres elementos particulares que estamos visualizando. El primero es que realmente el dólar ha avanzado de forma importante contra muchas de las divisas emergentes. Bajo esta perspectiva de reflación y de un incremento en las tasas de rendimiento de los bonos soberanos de los Treasury, también ha afectado la percepción de qué tanto conviene posicionarte en algunas divisas emergentes. Esa ha sido la parte externa. El otro elemento que también visualizamos el día de hoy es que hubo un choque proveniente de monedas latinoamericanas, particularmente por un incremento de la percepción de riesgo originado en Brasil, por una cuestión de Jair Bolsonaro, quitar el CEO de Petrobras, y ha generado también un torno de incertidumbre en cuanto a las divisas y la política de corto plazo. Y el tercer elemento que también estamos visualizando en el mercado interno tiene que ver con el inicio o más bien la estructura, unas reformas a las estructuras de la parte energética en México que podría también implicar un incremento en el riesgo del inversionista derivado de mayores costos o de visualizar cómo se encontrarían los nuevos contratos de CFE con algunas instituciones privadas que estaría dando este cambio en el manejo de política pública. Carlos, lo que comentaba mi querida Raquel hace un momento de las noticias que dio el presidente López Obrador, todo este apoyo que se le va a dar pues a el sector energético, digámoslo así, es algo que estaba en riesgo en semestres anteriores que habían visto en la Casa de Bolsa y vaya, distintos riesgos en el mercado. ¿Ustedes cómo lo están percibiendo y por qué se está traduciendo en un beneficio en este corto plazo, mi querido Carlos? Mira, en esa parte lo que habíamos visto es más o menos durante noviembre del año pasado es que COFECE, que en México es la institución que se encarga de definir la política de competencia económica, estaba sugiriendo que realmente este cambio en iniciativas de la política referente a la energía en México podría generar trastornos en los precios, derivado de una situación un poco más monopólica que no estaría dando lugar a precios competentes. Entonces, lo que estamos visualizando es que durante el fin de semana se llevó a cabo la votación, se aprobó y el martes va a haber otra votación en la parte de los senadores para ver si sigue adelante o no la iniciativa. Realmente lo que había visualizado el mercado durante periodos pasados es que no iba a seguir adelante todo este proceso, pero ahorita con la parte sorpresiva, pues fue un incremento en el riesgo y también que fue una expresión en el tipo de cambio. Desde la semana pasada también estamos viendo otro aspecto que tiene que ver con las perspectivas de recuperación económica que han sido afectadas también por los cierres económicos que hemos visualizado en principios de año, particularmente en la Ciudad de México y también en el norte, afectados no los cierres económicos, pero sí la escasez de energía en las manufacturas. Eso estaría afectando las perspectivas de crecimiento a corto plazo y fue un impulso también en el riesgo sobre el tipo de cambio.
Carlos, estamos en semana ya casi de cierre de los reportes trimestrales. Sí. Me gustaría preguntarte cuáles son los sectores que han dado sorpresas en estos reportes y cuáles son los que ustedes pues ven con más recelo y menos recuperación, Carlos. Sí. Mira, ahorita van 19 de las 36 emisoras del IPC al momento y realmente llevamos una contracción de todos los sectores alrededor de 15% en los ingresos de las que ya han presentado su información trimestral. En este caso, las que han tenido un mejor desempeño son las que integran el sector de materiales. En esta estamos viendo empresas como Grupo México, estamos viendo empresas también como Cemex, que derivado de mayores precios en los commodities a nivel internacional por distintas razones, también implicaron un aumento en los ingresos y en los márgenes. Eso ha beneficiado de forma importante a las compañías. Otros sectores que también han mantenido un crecimiento por lo menos estable está relacionado al consumo básico, que por la situación de la coyuntura también tiene una situación de resiliencia en cuanto a desempeño trimestral. Los sectores que se mantienen en contracción, hablando cerca de un 8% a un 15% en términos puramente de ingresos, están las industriales, que grupos aeroportuarios, la parte de aerolíneas, se han venido perjudicadas con contracciones en la utilidad cerca de un 40 o 50%, y en la parte de las financieras, al tener que incrementar sus reservas ante una situación de mayor morosidad, que de momento a nivel nacional se mantienen bastante estables, sí ha reducido o impactado dentro de los márgenes o los beneficios netos del sector financiero. Hacia adelante, las que estaríamos viendo que la recuperación continúe, pues son estas que hemos platicado, consumo básico. También estaremos viendo que la parte de telecomunicaciones y iniciar con proceso de recuperación, probablemente más hacia los grupos aeroportuarios. Carlos, precisamente ahorita está liderando Grupo México con un 5.95 arriba, creo que es la primera del IPC que está reportando pues ahora sí que utilidades el día de hoy. Y quería preguntarte con respecto al tipo de cambio, ¿cómo lo están viendo para los próximos 6 meses, Carlos? Mira, realmente ahorita, principios de mes, teníamos una perspectiva que la situación de recuperación económica nacional e internacional iba a dar lugar a que el tipo de cambio se pudiera ubicar por debajo de los 20 pesos. Pero bajo esta nueva dinámica en donde los mercados están tratando de descontar y evaluar qué tan rápido va a ser el proceso de reflación en Estados Unidos y cómo se encuentra impactando realmente a las divisas emergentes, la parte del riesgo interno, pues estamos en esta situación de evaluación, viendo que si el riesgo interno puede seguir incrementándose, incluso la velocidad del Treasury también sigue ascendiendo, estaríamos viendo que la volatilidad por lo menos la primera mitad del año va a seguir, y ya hacia periodos posteriores, si vemos los estímulos económicos de Estados Unidos, regresar hacia unos 20.30, 20.40. Pero todo esto dependiendo de estos factores. El primero, riesgo interno, la evolución de la política pública en cuanto al sector energía, también la reestructuración operativa en el norte del país de las manufacturas por la energía. El tercer elemento tiene que ver también con esta fortaleza del dólar y de divisas de refugio, cobertura contra emergentes, que tanto se encuentra evolucionando. Y bueno, efectivamente lo que platicamos al inicio, la evolución de la reflación. Carlos, finalmente, ¿podría afectar todo el tema de esta reestructura pues, política con respecto a la energía, la inversión en renovables en México? Mira, eso era lo que estaban planteando de forma inicial. Lo que ocurre es que como ya había contratos definidos con muchas de las empresas para satisfacer la demanda nacional, ahorita estarían, si fuera adelante y aprobado, lo que estarían es una revisión de cada uno de los contratos, y eso genera un entorno de incertidumbre por lo menos de corto plazo. Al tener una definición nueva de las reglas, podría entrar en juego también la evaluación de los inversionistas en cuanto a proyectos de corto, de mediano y de largo plazo, de los 3 horizontes que estén planteando su inversión. Entonces, eso es lo que estamos visualizando, también un entorno de incertidumbre en ver qué ocurre estas semanas. Perfecto, Carlos. Raquel, no sé si tienes alguna otra pregunta. No, por mi parte hoy nada más. Os agradezco mucho a los dos este ratito y nada, que tengáis muy feliz día. Gracias, Raquel, igualmente. Gracias, Carlos, por tu tiempo. Nos vemos el día de mañana, Raquel, a todos.